Bien, vamos a empezar la clase para no seguirnos atrasando. Bien, estamos viendo hasta el momento el tema de, eh, de nuestra compañera Mirna, ¿sí? Estamos checando algunos puntos importantes de lo que nos está planteando con respecto a Martin Heidegger. No sé si hasta el momento hay alguna duda con respecto a su tema o algún comentario. Nos quedamos en esta parte con respecto a el existencialismo, su objetivo y los aspectos de la historia. No sé si tienen alguna duda, algún comentario con respecto a a, a esta exposición. Les escucho. ¿Alguna duda, algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha. ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí se profe. escucha. Sí. Este, Vamos a continuar con nuestra compañera Mirna exponiéndonos su tema. Adelante, Mirna. Bueno, el existencialismo o filosofía de la existencia se caracterizó por sostener que la existencia debía entenderse ante todo como la existencia del ser humano. Este era su modo de ser, pues el hombre estaba en el centro del proceso de reflexión filosófica. Y la segunda es que la existencia debía ser atendida ante todo como la existencia de un individuo, de que toda existencia humana se daba de manera individual. Y la tercera es que la filosofía de la existencia era pensada como una filosofía dinámica, pues el modo de existencia humano no era estático, sino que era como un constante devenir o un permanente de llegar al ser. ¿Qué significa eso? ¿Puedes darnos un ejemplo con respecto a esto para que lo podamos entender mejor? El último, con el último. Sí. No, no, pues lo que yo entendí aquí viene siendo lo que es la esencia. Está determinado por lo que es el saber y el hacer. Ujú. Ok, pero eso es la cuestión técnica. ¿Cómo pudiéramos nosotros, de forma contextual, poder explicar mejor este punto que nos estás planteando? Porque es demasiado técnico, obviamente, el proceso de existencia, el fenomenología existencialista, pero ¿puedes explicárselo a tus compañeros? Porque si les pido que me hagan un trabajo en base a esto, va a ser importante que lo podamos entender para que... Pues la verdad no.
Bien, ya es por eso que es importante de vez en cuando poder sacar algunos puntos, sí, sí. De lo que nos plantea ella, vemos 3 puntos. La existencia debe entenderse ante todo como una existencia del ser humano. Ok. La- en este aspecto, el concepto de existencia como tal, el concepto, aquí lo que vamos a estar entendiendo es un poquito algo más abstracto. ¿Y a qué me refiero con este aspecto abstracto? Sabemos que la existencia realmente es una palabra o es un concepto. Sí, voy a dejar de compartir para explicar este punto. Sí, para que me puedan ver. Bien. Vemos que la existencia, en este sentido, tiene el punto, la existencia, creo que la existencia es un concepto. La existencia es un concepto que es hasta cierto punto creado por el hombre. ¿Sí? Por eso es que dice este punto que nos está planteando Martin Heidegger, que la existencia debía entender ante todo como la existencia del ser humano. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que el ser humano, el hombre, define lo que existe, lo que existe y lo que no. Este es el punto medular con respecto a esto que les estoy planteando. Que para lo que nos está planteando la fenomenología existencial, determinamos que la existencia la va a determinar el hombre y él es el que define lo que existe y lo que no. De ahí está lo interesante, por ejemplo, de la influencia con respecto a poder ir más allá de lo físico y establecer los aspectos de la esencia. Pero quiero contextualizar este punto porque de alguna otra forma salió esta visión o esta definición que nos está presentando Martin Heidegger. De alguna otra forma, y les voy a decir en qué se ha basado. Recordemos de que Martin Heidegger tenía una afinidad o un tipo de pensamiento particular. Este pensamiento particular era el que definía de alguna otra manera el aspecto de lo que vamos a llamar como bien y mal. En este sentido, esta concepción con respecto a lo que es el bien o el mal está determinado precisamente por si existe el bien en el mundo es gracias al hombre. Si existe mal en el mundo, también se lo atribuimos a la existencia propia del hombre. En este sentido, por ejemplo, es cuando nosotros empezamos a establecer que el sistema o el mundo de los humanos está constituido precisamente de todas las cosas que hemos creado para nosotros, los conceptos, las categorías de todo, está en base a esto, a la existencia propia que está definida por nosotros mismos.
En este aspecto de ahí determinamos algunos puntos como el hecho de que se pensaba que el hombre es el arquitecto de su destino. ¿Han escuchado ese término? ¿Alguna vez lo han escuchado, que el hombre es el arquitecto de su destino? ¿Sí o no? Sí. Sí, Bueno, de alguna otra forma, esa frase quiere decir que el hombre es el que diseña la vida que va a tener, y de alguna otra forma el hombre es el que diseña la existencia de lo que va a haber o lo que no va a haber, o de lo que va a existir o lo que va a dejar de existir en ese mundo. ¿Sí? Y ese es el primero de los puntos de los que nos está planteando la fenomenología existencial. Yo puedo determinar que algo exista si es creado por el hombre y en el contexto con el otro. Acá lo interesante es, por ejemplo, de que la existencia de las cosas o la existencia de las otras cosas, si el hombre no las hubiera creado, no las hubiera categorizado, no existirían en este plano, no las conoceríamos y por lo cual no existirían. En este aspecto, para que ustedes puedan definir que algo exista desde la fenomenología, tiene que tener un correlato de existencia en el conocimiento y la vida de los hombres, en este aspecto de las sociedades humanas. No sé si tienen ustedes alguna duda o alguna dificultad con respecto a este aspecto. ¿O cómo estamos? ¿Leslie, te escuchamos? No, decía que todo bien. Gracias. Bien, perfecto. Ese es el primero de los puntos. El siguiente de los puntos que nosotros tenemos es el en el cual nos plantea que la existencia debe de ser entendida ante todo como la existencia de un individuo. ¿Ok? En este sentido, por ejemplo, pareciera que es lo mismo, pero es algo diferente. Bien, voy a borrar este punto. ¿Sí? Lo interesante de este punto que nos plantea Martin Heidegger es el aspecto de que la existencia, que debe ser entendida ante todo como la existencia de un individuo, está en función de algo un poquito más complejo. ¿Qué es esto de lo complejo? ¿O qué aspecto complejo estamos observando con respecto a lo que nos está planteando, pues en este caso, este autor? En este sentido, tenemos que determinar que, por ejemplo, el segundo punto, la existencia ahora que dependa de aspecto de un individuo es en relación a lo que él vive. ¿Sí? Si la existencia depende de un individuo o depende del individuo, no es que de alguna otra forma un individuo tenga que influir en la sociedad, sino algo un poquito más sencillo y a la vez complejo. Una persona puede definir el estado de estar o no estar en base a su propia fenomenología existencial. En este aspecto, por ejemplo, como cuando nosotros preguntamos si estás despierto o estás dormido.
Este aspecto de la existencia está determinado por saber si estás despierto o si no, simplemente eres una ilusión. Lo interesante de esto es que para que exista este aspecto de la existencia va a depender de que el individuo constate su realidad. ¿Y a qué es lo que vamos con esto? Cuando yo defino este punto de que el individuo constate su realidad, que ese es el segundo punto, yo tengo que determinar, por ejemplo, en el segundo punto de que la existencia, ante todo, como existencia de un individuo, en este aspecto, tiene que haber, por ejemplo, los aspectos de las garantías que puedan evidenciarme que realmente existo. ¿Sí? Acá van a ser algunos aspectos de evidencias. Por ejemplo, testimonios, cuestiones, por así muchas veces, dependiendo de este aspecto de la existencia, es que para nosotros nos es importante determinar, por ejemplo, aspectos físicos, como por ejemplo, que haya un registro de nosotros, que exista hasta cierto punto, por ejemplo, lo que llamaríamos, por ejemplo, un acta de nacimiento, una credencial, algo que nos diga dónde hemos estado. Este proceso de la existencia de un individuo, para que pueda decir que este hombre vive o no, tienen que haber todos estos aspectos de las evidencias que van a constatar la realidad de ese individuo. Y de alguna otra forma, al mismo tiempo, es como tratar de demostrar que realmente es una persona, un hombre o una mujer. Acá es en donde nosotros nos encontramos en una disyuntiva actual, porque la evolución de esto es lo que ahora vamos a reconocer como la autopercepción. La autopercepción y la evidencia de dicha autopercepción. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro este aspecto? ¿O tienen ustedes alguna duda? ¿O algún comentario? ¿Qué piensan con respecto a este punto que les estoy planteando? ¿Qué dicen los demás? Jennifer, ¿qué opinas de esto? De esto que nos... Sí lo podría hablar, repetir. Es que no me quedó muy claro. Ok. Bueno, en primer punto lo vuelvo a mencionar. Está dentro de nos plantea una de las cuestiones que la característica del existencialismo. En este aspecto ese existencialismo que identificó particularmente a Martin Heidegger, pero que es un existencialismo fenomenológico, está determinado cómo sé que yo existo, ¿sí? El primer punto estaba determinado cómo existen las cosas, en el que el hombre o el ser humano definía todo lo que existe. Ahora, después de existencia se ve volcada hacia la persona del individuo. En este aspecto, para que yo determine la existencia de uno, depende de poder constatar o comprobar su propia realidad.
Y esta propia realidad que es que en este aspecto diríamos nosotros que esta realidad es su existencia, está determinado por que él pueda tener evidencias físicas o evidencias testimoniales que puedan ayudarle a construir esta autopercepción de que existe. ¿Cómo lo podemos nosotros identificar ahora en esta disyuntiva actual? Ahora tenemos nosotros personas de que se identifican, porque hay personas así que se identifican diferente a el proceso físico de cómo están constituidos biológicamente. Hay gente que se siente gato, hay gente que se siente mujer siendo hombre, hombre que se siente otra cosa, y así sucesivamente. O que no se identifica con su propio género, o se identifica con el género opuesto, o género neutro, no binario, etc. Estas concepciones nacen de esta perspectiva particular que nos trae en este aspecto Martin Heidegger, en el cual el ser humano empieza a crear su propia autorrealidad sobre sí mismo. Este punto donde se contextualizó en la historia cuando durante el periodo nazi se creó lo que es la percepción del sueño del doctor Mengele, de lo que es el hombre perfecto y la mujer perfecta, o lo que llamaríamos, por ejemplo, el hombre y la mujer aria, que tenía facciones finas, rubias, de ojos azules, alto, es atlético, y ese era el ideal de alguna otra forma del hombre perfecto. ¿Sí? Lo interesante de esto es que algunas personas que no tenían estas características eran desde la perspectiva de dichas como personas subhumanas, y las personas que se autopercibían que tenían este tipo de características, o porque en su descendencia había una tradición de que hubiera alguien con este tipo de genética, pudiera garantizar que en su siguiente generación pudiera nacer alguien con esas características, lo hacía parte de decir: yo soy parte de la raza aria perfecta. Y eso determinaba un sentido de que en ese tiempo, desde la perspectiva nazi, desde la fenomenología de Martin Heidegger, que no se dice en muchos libros, él planteaba esto. Él creía firmemente en el que si tú eres y te autopercibes como una persona superior y tú tienes las evidencias por ello, entonces lo eres. Lo que tú crees y las evidencias que tú has recabado sobre ti mismo, de tu propia existencia, eso es lo que van a hablar sobre ti. Y en este aspecto, y en un mundo utópico de las personas que no tenían esto, entonces, pues si no había ninguna evidencia, o si había en tus antecedentes de que fueras judío u otro tipo de cosas, pues realmente no podría ser considerado como alguien como que formara parte de este nuevo orden mundial, de este nuevo orden de personas. ¿Sí? Esto es algo que no todos saben, pero normalmente es yo lo estuve revisando dentro de la biografía oscura de Martin Heidegger, y pues eso es una forma de cómo va a ir evolucionando. Pero ¿por qué estamos hablando de Martin Heidegger ahora?
Y decimos si es nazi, porque a veces hay que estar confrontando los diferentes tipos de perspectivas. Su perspectiva central no está mal, la forma en que se degeneró, ese es el problema, porque en sí, este principio que nos plantea Martin Heidegger con respecto a su existencialismo, con respecto a entender que la realidad, ciertamente hay cosas que hemos creado como la justicia, hemos creado cosas, muchas cosas de cómo hemos transformado el mundo a nuestra conveniencia, nuestros intereses, depende mucho de nosotros. Vean las ciudades, vean los países. Los países existen no por una cuestión natural, sino por una cuestión que depende de la acción del hombre. En la misma condición ahora, para que una persona pueda definirse de alguna otra forma particular y pueda constatar su existencia individual y diferente del otro, está en describir y reconocer estas características que lo hacen particular y que lo hacen sentirse único y al mismo tiempo lo hacen constatarse de que existe en este plano existencial. No sé si queda claro o todavía tienen alguna duda. Y es válido que tengan dudas, porque si no les queda claro y les marco una tarea y me hacen un mal trabajo, esperen 6 y 7 en su calificación. Así que quiero que me digan si lo están entendiendo. ¿Cómo vamos? ¿O tienen dudas o cómo? Por mi parte está bien. Bueno, ¿y los demás? No he escuchado a Misael ni a nadie más. No sé si